sobre eso, ¿no? Sobre algunas estrategias de evangelización que uno lo aprende muchas veces de otras congregaciones, otras denominaciones. Eso es muy importante, hay que ser muy sabio en tomar lo bueno de otras denominaciones. No es porque a veces uno viene, yo veo eso, hay gente que viene de una denominación, parece como que si después renegara esa denominación. Quizás en esa iglesia hubo un problema, pero no tiene la culpa toda la denominación. Como que la gente dice, todos los peruanos o todos los venezolanos. No, yo pasaba a corregir a un pastor, ¿no? Que venía de Ecuador y decía, no, así los peruanos. Yo no digas los peruanos, está muy mal. Te van a agarrar un día los peruanos. Y porque así como a veces hay peruanos que se equivocan, también hay ecuatorianos que se equivocan. Y así hay gente que dice, no, no, no te expreses así, está muy mal. No digas los peruanos, no digas los venezolanos, ¿eh? O los de la asamblea, o los presbiterianos, o los bautistas. Por uno que se equivoca, ¿eh? Vamos a culpar a todos. No. Entonces, nosotros como buenos hombres de Dios y buenos presbiterianos tenemos nuestra organización, nuestra forma de gobierno, pero no quita, inclusive eso nosotros lo vemos, somos muy abiertos porque en la Asamblea Nacional eh, siempre invitamos a pastores de otra denominación para que vengan y den una charla, ¿no? La pasada hablaron sobre la organización, no me acuerdo qué fue el tema específico. Siempre se invita a alguien que pueda compartir su experiencia desde el punto de vista de su denominación. Nosotros lo escuchamos, recibimos. Así también nosotros, cuando venimos de un trasfondo, yo por ejemplo, el autor que mencioné al principio, Jorge Mitián, yo en la iglesia de él, de esa iglesia, conocí al Señor ahí. Y hay cosas muy buenas. Yo estoy en la iglesia cristiana, pero yo en la iglesia donde yo conocí al Señor, eh, hay cosas que yo tomo de ahí que han sido cosas muy buenas. Por ejemplo, el discipulado y el trabajo en las casas o pequeños. Ellos han elaborado un excelente trabajo en cuanto a eso y que han desarrollado, han crecido, es una iglesia muy grande, muy numerosa y muy bien organizada, ¿no? Al discipulado. Tienen muy claro esa visión. ¿Qué es un discípulo? ¿Cuál es su función? Entonces ellos tienen la misión de discipular toda la congregación, que es una iglesia muy grande, están todos repartidos en grupos pequeños. Bueno, y así, cada uno, eh, nos referimos a ese tipo de estrategia. Pero se enriquece al tomar experiencia de otras iglesias que están yendo bien y aprendemos de ellos. Sí, pastor. Está bien, hermana Aide, Sí, hermano pastor. Daniel y hermano Alba. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna duda. Ustedes son los últimos que van a exponer y van a decir Profesor, justo ese pastor, día me resfrié, prohibido resfriarse ese día. Sí, pastor, Daniel, te escucho. disculpe, las estrategias se pueden sacar de cualquier eh, lugar o hay algún libro en realidad que tenemos que hacerlo, sacar la información de ahí. No, no, no hay ningún libro específico. Cada uno busca, ¿sí? En lo que uno pueda sacarle, ya sea todo lo que hay materiales de internet, si tienen material en su casa, sería muy bueno, ¿no? Un libro. Por ejemplo, yo les recomiendo, a ver cómo lo tengo acá. Acá hay un libro, no sé si lo ven ahí, excelente, bueno, ahí sale la mala letra, ¿no? Pero se llama así. Este libro es como decir un clásico en cuanto a evangelización. Se escribió hace muchos años y todos los pastores, todos los seminarios, todo el mundo, de repente ustedes también lo conocen. Si no lo conocen, como seminarista, eh, tienen Un que plan. conocerlo. Es como yo le pregunto, ¿quién es Billy Graham? Y diga, "Ay, no sé quién es Billy Graham". ¿Cómo no van a conocer quién es Billy Graham, ¿no? Como creyentes. Tienen que saber quién es Billy Graham, ¿no? Es como decir quién es Timoteo King. ¿Ustedes saben quién es Timoteo King? Claro, el director del seminario. Bueno, parte de la evangelización mundial fue el hombre que a más personas llegó con el evangelio, Billy Graham. ¿Cómo no vamos a ver quién es Billy Graham, no? ¿Qué Bueno, pasa, así también. che? ¿Cómo? ¿Qué pasa, che? Digo. Claro. Este también, Robert Coleman, el plan maestro de la evangelización. ¿Eh? El plan maestro de evangelización.
Acá él toma el modelo de Cristo del discipulado, del discipular de a uno en uno, grupos pequeños, el modelo bíblico. Le llama el plan maestro de la evangelización. Por ejemplo, si estuvieras al alcance de un libro como este, pues, una joya, ¿no? De poder compartir sobre esto. Aparte, pues hay otros libros, hay muchísimos libros, hay mucho material sobre evangelización, ¿no? Hay muchísimo, innumerable, hay fuentes innumerables, así ya sea por YouTube, libros, materiales, hay conferencias. Pueden tomar también Sí, pastor. como modelo evangelista, por ejemplo, les cuento, aparte de Billy Graham, pueden tomarlo, por ejemplo, a él como una referencia, y lindo sería que ahí nos cuente, por ejemplo, ahí Daniel Alba, ahí la biografía de él, ¿no? La vida, todo sería algo tremendo. También hay otro evangelista conocido de este tiempo, creo que ya partió con el Señor, se llama, Pastor, eh, sí, disculpe, a Carlos Anacondia también es un evangelista que incluso dice que él usa ah, carpas. Él no muy tiene bien, iglesia sí, y él se va a ciudades y hace una carpa, dice, y ahí empieza a evangelizar, a discipular. excelente, que ya mencionaba. Yo como no voy a mencionar que yo me convertí en el movimiento, en ese avivamiento que trajo Argentina, realmente a través de ese hombre pequeño así, Dios trajo un avivamiento impresionante en Argentina. Hubo un cambio después de él, cómo Dios lo levantó un hombre sin preparación, con una unción impresionante, y él nunca formó una iglesia, y para no atraer hacia él ninguna de otro lado, él evangelizó, ganó miles y miles, pero a todos los repartió en distintas congregaciones. Y él no hacía campaña, por ejemplo, si las iglesias no se unían, y para no pelearse con ningún, entonces debían unirse los pastores, entonces si no, yo no voy a su ciudad. Si lo invitaban, dice, primero, yo le pido que los pastores se unan y se organicen, entonces me invitan y yo voy. Y era impresionante. Pastor, Carlos creo que Anacondia, excelente Anacondia, sí, él da también charlas sobre intercesión, sí, guerra sí, sí, espiritual también sí, tiene. Yo sí, tengo un libro de él de guerra espiritual. sí. Todavía no lo leo, pero lo tengo digital, me interesa bastante. Ah, sí, sí. Él es un hombre muy sano, él cuando habla de guerra espiritual no habla como de algunos que son a un extremo, de cosas raras, no, no, él es muy simple, es como liberar a una persona que tiene problemas con demonios, porque ese ha sido su ministerio. Él realmente creo que Dios lo usó para liberar a Argentina, se liberó. Entonces la gente se convertía de todo extracto social, ¿no? De área de gobierno, de gente rica, gente humilde, gente, miles, miles se amontonaban en sus campañas, lo hacíamos en lugares, porque no había lugares que alcanzaran, así en lugares más grandes, amplios, vacíos, si yo le contara los testimonios de ahí, lo llevaría toda la noche a hablar. Yo me convertí en ese ambiente, digamos, la gente del grupo pequeño que lloró por mí, yo me convertí así instantáneamente, era gente que estaba trabajando con él en liberación, evangelización, estaban con ese fuego para evangelizar. Yo justo aparezco en esos momentos, ¿no? Que Argentina estaba explosionando de avivamiento impresionante. Imagínense, yo contaba esto cuando prediqué, me acordaba de que teníamos la iglesia donde me congregaba, nos partíamos en células. Nosotros pertenecíamos a una célula que quedaba a una provincia, ¿no? Se llama Lanús Oeste, del Gran Buenos Aires. Entonces, ahí teníamos una célula. Y Carlos Anacondia, digamos, de toda la gente que se convertía, ellos tenían consejeros que los anotaban, digamos, qué día se convirtió, si quería que lo visite. Entonces, toda la gente que sí quería que lo visite se convertían. Entonces, habían tarjetas, había miles de tarjetas. Y sabe que a las iglesias le enviaban 500, 600. ¿Sabe a nuestra célula cuántas tarjetas nos dieron para que visitemos de gente convertida en la campaña? 450 personas, más de 450 personas solamente para nuestra célula. ¿eh? Imagínense, personas convertidas, liberadas, que querían que la visitemos. Nosotros no llegamos pues a ver a todos, pero hemos visitado un buen grupo de personas que sí se convirtieron, vinieron a nuestro grupo
personas que nosotros ama, que se congregaban. Imagínense, 450 a una célula, ¿no? Mire, ya ese trabajo de ir directamente a un lugar que ya fue a la campaña, que tiene interés. Ha sido un trabajo precioso el de Carlos Anaconda. Se puede tomar también como ejemplo, como hablar sobre él. Otro conocido, muy usado por Dios a nivel mundial, Reinhard Bunke. ¿Escucharon hablar de él, Reinhard Bunke? No, Reina Bunker. Reinhard Bunke es un ¿Es el alemán. que evangelizó en África, pastor? Exactamente, muy bien, muy bien. En África evangelizó, sí. Él fue el que trajo un gran avivamiento en África, porque a través de los eventos que él traía campañas, allá no eran miles, sino millones, hermano, imagínense, millones se convertían en África, en un avivamiento, iglesias, allá había iglesias de millones en África. Reiner Bunke también tuve la bendición de conocerlo porque él fue a Argentina y lo escuché, y él es conocido como el evangelista de fuego. Sanidades, milagros extraordinarios en sus campañas. Tiene un Uh, libro, creo, pastor, ¿no? Tiene un libro, exactamente. Yo tengo un libro de él y miren, a él siempre me acuerdo esta frase de él, ¿no? Él dice, me preguntaron si un creyente puede estar endemoniado o no. ¿Sí? Ellos no, se preguntan, la gente siempre pregunta, ¿un creyente puede estar endemoniado o no? no. Entonces, bueno, hay muchas respuestas, ¿no? Dicen, bueno, no, depende si es creyente convertido de verdad o no, si, bueno. Entonces, miren lo que él respondió, para no entrar en discusión nada. Él dijo, es una ilustración, de ellos dicen estufa, ¿no? A la cocina, una hornilla, una estufa, dice, está caliente al rojo vivo. ¿Se puede posar sobre ella una mosca? No, No, Pero si está frío, sí, ahí sí. si está frío se le puede acercar la cucaracha, la mosca, todo. Pero si está el rojo vivo, si estás en el Señor, con el amor de Dios en Dios, ¿qué se te va a acercar? Porque algunos dicen, el creyente no puede ser poseído. Dicen, no, puede ser oprimido desde afuera. Toman esa postura muchos pastores, ¿no? Desde afuera puede la gente sufrir opresiones, cosas, porque no está bien. La verdad que está en el Espíritu Santo, está sirviendo a Dios, está predicando, no se le va ni siquiera a acercar. Los demonios huyen, ¿eh? No se acercan. Bueno, ese es otro gran evangelista, por ejemplo, muy conocido, muy respetado por todas las denominaciones. No hubo problemas, nada con él. Reinhard Bunke también, para que y así hay otros también conocidos. Amén. Así que, Amén. hermanos, esperamos que nos regocijemos, nos deleitemos entonces en este tema interesantísimo que le toca a hermano Daniel, hermana Ide, hermano William. A hermana Ide me gustaría que hable sobre también el trasfondo que ella viene de la asamblea. Es una denominación que a mí realmente tengo muchos amigos, es una hermosa denominación para mí, una de las que Dios Sí, que ha crecido bueno. muchísimo a nivel mundial, son las iglesias que más han crecido. Por algo debe ser. Si es bueno escuchar. Eh, Yo ¿Qué siempre tiene? siento que hay más fervor, ¿Cómo? hay más entrega. Sí, Y yo he sentido en asambleas de Dios que hay más fervor, más entrega, hay más integridad. Yo veo eso, he visto así. Y no solamente en asambleas, también en otras denominaciones. También en nuestras denominaciones hay hermanos fervorosos también, también hay. pero que también hay hermanos tibios, ¿no? Hay hermanos que también solamente son parte de la denominación. Claro, Y, y creo que eso Dios no quiere. Y uno de los ejemplos maravillosos que ahora hemos visto a través de este video, cómo estos cristianos han dejado todo por seguir a Jesucristo sí, y compartir el amor que Dios tiene y que sea manifestado en ellos y manifestado tremendo, hacia los sí. demás. Yo me he quedado sorprendida y tremendo y cuán nada somos al lado de cómo están estos cristianos sirviendo al Señor. Sí, Nada, no hemos hecho nada.
todo lo que hemos hecho quedó en vacío, casi nada. Y yo admiro, de verdad que hay cristianos que sí lo dejan todo para poder seguir a Jesús. Hace poco, pasaron dos, misioneros, bueno, evangelistas, que vienen también de los interiores de Mazamari, más al fondo, sí, de un centro poblado, y han salido con una misión invitados para una campaña evangelística hacia Arequipa. sí. Y ellos han sentido, yo les comparto, han sentido, hermanos, que ustedes entiendan que es el Espíritu es el que les tiene que mover. Es el Espíritu el que va a moverles dependiendo de la integridad que cada uno tengamos. Mira que Amén. estoy pasando por dificultades de sanidad, de Sí. enfermedad, pero ellos han sentido, hermanos, ellos han sentido lo que yo estoy sintiendo. Me llamaron estando en Arequipa Oh, anteayer y me dijeron, hermana, algo le pasa, tengo necesidad de llamarlo. oh, Una cosa, una cosa, hermanos, qué que les tremendo. Qué comparto, tremendo. que eso es lo que quiere el Señor. Cuando yo la Amén. escuché a la esposa del pastor Aurelio, yo estaba en tremendo dolor por los dos tumores que me detectaron, Ah, pero Dios es grande, hermanos. amén. El día domingo ha sido ungida en la iglesia, pidiendo liberación y sanidad en la iglesia. Sí. Y desde ese momento yo me siento renovada, me siento como que si hubiera quitado todo peso de encima. Y más encima, Amén. estos dos misioneros me visitaron ayer y se quedaron hoy, hasta hoy día aquí en la casa. Oramos casi toda la noche, en la madrugada. Y Amén. me Amén. siento, hermanos, de una forma con lleno de gozo. Es como si el Señor me hubiera devuelto el gozo, como si Dios me Amén. hubiera dado todo. Y les comparto que eso es lo que quiere el Señor, Eso que con es. cosas sencillas, con integridad le sirvamos al Señor, para Amén. que el Señor pueda manifestarse, para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Y así que no perdamos ningún tiempo para poder seguir llevando la palabra. Y así Amén. liberar, y así desatar, y así reprender, y empezando por nuestra Jerusalén. Así es. Así es. Así es. Excelente, hermana Aide. Excelente. Sí, justo mi esposa compartía sobre eso, ¿no? Por algo. Así que vamos a orar por usted también al finalizar y vamos a incluir tenemos un grupo de oración a la mañana temprano, así que vamos a incluirle a usted también para orar por su Amén. salud, que Dios complete eso que ya comenzó. Sin duda Amén, Dios comenzó una obra en usted. amén, pastor. Dios complete esa buena obra. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es. Bien, entonces nos preparamos para compartir con los hermanos el próximo. Muy bien. Continuamos entonces, hermanos. Aquí estamos. ¿Sí? Cualquier cosa, quiera participar, participe. Es bueno que participe, ¿sí? Siempre digo, esto de estar por línea, no vernos la cara, uno realmente no sabe qué pasa del otro lado. Uno está aquí hablando realmente por fe, ¿no? Por fe. Y su participación es importante, es decir, acá estamos vivos, estamos respirando, bueno, seguimos. Por eso yo últimamente no me preocupo en correr, en dar todo
porque realmente uno sabe si están o no están. Mientras uno va participando es importante su participación y lo poco, lo mucho podamos escuchar, tomar, recibir. Bien, en esta unidad estamos viendo entonces, número uno, Israel, sobre el tema del reino de Dios, ¿no? Seguimos sobre el tema del reino de Dios y la misión. Este no es el tema, dentro de la misión todo está dentro del reino de Dios. Israel y reino venidero. Esto es interesante, vamos a ver cómo veía la nación judía y cómo podemos contextualizar por qué el pueblo judío eh, no reaccionó ante el Señor. Digamos, sí un grupo, pero no la mayoría, sino ellos fueron oposición constantemente. Ellos estaban cerrados y tenían un concepto distinto en cuanto al reino de Dios, un concepto totalmente diferente en cuanto al Mesías, en cuanto a su función. Ellos todo lo veían físicamente, un reino material, y eso los nubló, los encegueció, los volvió ciegos y se perdieron. Es decir, ¿cómo es posible? Algo que se anunció por años, se profetizó, se habló. Cuando llegó el día, llegó la hora, caminó entre ellos, dice, a los suyos vino, dice San Juan, y a los suyos no le recibieron. Por No, eso dice que a los que le recibieron y a los que creen en su, le dio potestad de ser llamados hijos. ¿Sí? Y es lamentable, ¿no es cierto?, que el mismo pueblo, a la misma nación a la cual vino el Mesías, ellos no lo recibieron. Entonces acá un poco va a hablar cuál es la mentalidad, con qué mentalidad ellos veían el reino de Dios. Bien, la posición política de Israel en el tiempo de Cristo no era buena. Estaba bajo el yugo de Roma. Eh, Sol, el cargador. Gracias. Se va a apagar. Bien. Siempre tengo conectado el cargador, pero esta vez, disculpen, siempre para adelante, nunca para atrás. ¿Qué haría yo si no tuviera acá estas servidoras de Cristo? Eh, Gracias, mi Jesús. Me preparan el PowerPoint. Yo no sabía ni qué era el PowerPoint. Bueno. Entonces, continuando, estaba bajo el yugo de Roma y en la época de los exilios, desde la época, perdón, eh, estaba bajo yugo y desde la época del exilio, no había disfrutado de una verdadera autonomía política, Israel como nación, ¿no? Siempre estaban bajo el yugo opresor de otras naciones. Entonces, muchos judíos, por este motivo, muchos judíos esperaban el día en que los gentiles fueran castigados e Israel recuperara una posición prominente dentro de las naciones. Fíjense ustedes el concepto de ello. Para muchos, la venida del Mesías estaba asociada directamente con una independencia política. Creo que esto no es novedad para ninguno, es decir, todos leyendo la Biblia nos damos cuenta. Los judíos, inclusive los mismos discípulos, ¿no? Es decir, no estamos hablando de la gente, sino los mismos discípulos que seguían a Jesús. Yo pienso que muchos de ellos hicieron seguidores, eh, pero no entendían el mensaje de Jesús, no entendían el tema del reino de Dios. Ellos esperaban eh, un Mesías como David, ¿no? Un reino físico que los independizara, como dice allí, políticamente. Ahora, ustedes fíjense hasta qué punto ellos perdieron la visión
de hacer luz a las naciones, de hacer luz a los gentiles. Que ellos, como dice aquí, estaban esperando que los gentiles fueran castigados, ¿sí? Y que Israel recuperara una posición prominente dentro de las naciones. Que los gentiles y toda la gente que vivía sin Dios, ellos fueran castigados. Ahora, por eso es que ellos en realidad tenían ese concepto, esa mentalidad. Por eso ellos no concebían de predicarle a un gentil, de ganarlo. Solamente el ejemplo de Jonás, para que hay tanto, ¿no? Los judíos, por ejemplo, con los samaritanos. Ellos no querían ni siquiera pasar, cruzar por ahí. Bien, de qué manera, y el Señor rompiendo siempre esa estructura, ¿no? De toda esa... en realidad lo que había entre judíos y samaritanos, como ya usted hemos compartido otras veces, que de una amargura, de una política de cosas pasadas, ¿no? Que han sucedido muchos años atrás, quedó ese resentimiento político que hubo entre ellos, ¿no? Como a veces hay entre los países vecinos, acá entre Ecuador, Chile, algo, creo que era más fuerte acá entre los americanos y... eh, entonces vemos que no estaban preparados para nada yo en cuanto a evangelizar, estaban esperando que sean castigados. En ese contexto vino el Señor, ¿sí? Para comprender un poco el evangelio y los judíos de la época de Jesús. Bien, dice en el párrafo de arriba, podemos suponer que numerosos líderes judíos en el tiempo de Jesucristo tenían estas altas expectativas nacionalistas, la clara visión del Mesías gobernando una sociedad perfecta en la cual todas las naciones deberían transformar sus armas en instrumentos de labranzas y habrían de venir a Jerusalén para pagar su tributo al rey. ¿Sí? Fíjense ustedes, ellos tenían y esperaban esa forma de gobierno, esa forma de dominio del Mesías, de que se levantara una nación tan bendecida, tan próspera, tan perfecta, eliminando a todos sus enemigos de alrededor, y que todas las naciones no combatieran con ella, sino que vinieran de toda la nación a traer como tributo, ¿no? Traer sus bienes, traer sus tributos al rey, que sería como un imperio, un emperador, sería el... Fíjense lo que ellos estaban enfrentando, todo de forma, era algo político. El libro de cuando acá nombra Malaquías, claramente les advirtió contra los el falso optimismo. Acá está hablando del libro de Malaquías, el último libro de la Nueva Testament. Creo que la última parte, él habla sobre este tema interesante. Entonces él como que rompe, los profetas traían palabra de Dios, pero ellos no los escuchaban, no los comprendían. Traían mensajes fuertes, claros de advertencia, como dice aquí Malaquías, claramente les advierte contra este falso optimismo. Cuando hablamos de falso optimismo, ¿no existe hoy también en algunos sectores, en algunas congregaciones, cuando se habla de una forma de prosperidad al extremo? No estamos en contra de que realmente Dios pueda proveer, pueda suplir nuestras necesidades, pueda abrir puertas para la nación, puede enviar, levantar congregaciones. Pero hay una forma de prosperidad al extremo. Eh, ¿No es eso un falso optimismo, por ejemplo, que hoy no podemos esto? A ver los hermanos que están del otro lado, pueden compartir conmigo. ah, Pastor,
yo creo que hay bastante eh, metiéndose, digamos, en la iglesia, el, la filosofía del empoderamiento, ¿no? Amén, amén. Tú puedes, tú lo puedes lograr, ¿no? Y hay bastante de eso, ¿no? Sí, sí, Del empoderamiento y es una filosofía que en el mundo se está dando bastante, ¿no? Sobre todo en los empresarios o en los que quieren ser empresarios. sí, sí, Y eso también se está dando como un mensaje de positivismo, algo así. positivismo, exactamente, exactamente. Sí, sí, muy bien, Daniel, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que dice aquí, un falso optimismo. Y el mensaje, el evangelio del reino, así como Malaquías, debe apuntar a romper, ¿sí? A desencantar, a quitar ese engaño. Por eso es que las personas vienen con esa mentalidad y si no se le da a lo que están ellos planificando, que ven todo humanamente, físicamente, entonces se alejan, se van, o se sienten como defraudados, ¿no? Como que me defraudaron, como que me engañaron. Están esperando como otra cosa. Es decir, no se puede esperar fidelidad, por ejemplo, en casos como escuchamos, Elisa perseguida, ¿no? En medio de sufrimiento. No podemos esperar valentía, sacrificio, gozo en la tribulación, perdón. Y uno solamente está esperando un Mesías político, una solución solamente económica, como digo. Por supuesto, cuando hay aflicciones, nosotros oramos por los hermanos, a veces hasta se socorre, se auxilia necesidad. Por supuesto que Dios nos manda, como hablamos, del Evangelio integral, de llevar la buena nueva a los sectores más carenciados, donde más se sufre. No estamos hablando en contra, por supuesto, no. Estamos yendo en contra de ese extremo que hay, de ese extremo, y que se mete eso en la mente y la persona solamente está esperando y le llaman a eso prosperidad. Y esa no es una forma. Muchas veces hay gente que económicamente mejora y se aleja de la iglesia. Entonces, eso no es prosperidad, por Dios. Por ejemplo, otra forma de falso optimismo, otro hermano que, muy bien, Daniel, otro hermano que quiera participar sobre esto, se ve hoy en varios sectores. Otra forma de falso optimismo hay. A ver, ¿quién está por ahí? El hermano Henry está por ahí. El hermano Yamir, Enrique. Ya no. ¿Está Yamir? ¿Qué pasó? Ah, está Henry. Sigo despierto aún. Ah, muy bien, me alegro, me alegro. A ver, Hoy, pastor, Henry, hemos llamado a tus puertas. Ábrenos. eh, hoy estuve escuchando una predicación al aire libre, pastor. Y bueno, Eh, bueno, según lo que nos enseñó el pastor, hoy estuve comparando mucho esa prédica, ¿no? sí, Y bueno, lo que hoy en este tiempo, pues, eh, no se da mucho el testimonio, ¿no? De la vida de Jesús, ¿no? Mucho se habla del testimonio propio, ¿no? Eh, Hoy me pareció un poco así triste, ¿no? Porque la gente tal vez esperaba escuchar una buena noticia, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Que viene de la misma Biblia, ¿no? Pero se entendió más el sentir del predicador. El predicador había pasado diferentes situaciones de enfermedad, problemas familiar, ¿no? Y no se habló mucho acerca de la palabra. Entonces yo me pregunté si eso es
adecuado, ¿no? Cuando predicas así al aire libre, ¿no? Cosa que tienes, puedes decir, el tiempo oportuno para poder hablarles y a darles a conocer a Jesús, pues, ¿no? Eh, yo creo que eh, tal vez así se está tomando, digo, a las personas, ya que estaba hablando de positivismo, ¿no? Que buscar a Dios te va a ayudar, ¿no? Te va a ir mejor, ¿no? Te va a solucionar los problemas, ya sea también de trabajo, familias, ¿no? De salud, pero no se habla acerca de, como también escuché un predicador por YouTube, donde muy poco se habla del infierno, por ejemplo, ¿no? La gente cree que Dios es un Dios de amor, pero no de juicio. Entonces, eso es lo que yo estuve pensando, cómo poder llegar a las personas a dar a conocer con más eficacia, ¿no? Eh, la, el evangelismo, pues, ¿no? Acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, escuchando esto, pues hay varias iglesias, pues, que hablan acerca más también de hoy en día de la prosperidad, ¿no? Todo en cuanto al materialismo, ¿no? Pero muy poco en lo espiritual, pastor. Bueno, eso es lo que estaba meditando también. Amén. Bien, bien, Henry. Y siempre que escuchamos así, eh, nos ayuda a mirarnos a nosotros, ¿no? Y tomar lo bueno, desechar lo malo. Bueno, hacer aire libre, ¿sí? Hay que tomar lo bueno. Es bueno traer un buen mensaje cristocéntrico. Nos ayuda a nosotros a enfocarnos mejor, ¿sí? Aprendemos de los errores de los demás, ¿sí? Para eso nos permite ver. Es como a veces también en los seminarios, me acuerdo. Porque a veces hay, yo me acuerdo, otras denominaciones, cuando los pastores no querían que sus miembros vayan a los seminarios. Porque dice, después ellos vienen a criticar, y como de repente el pastor no estaba muy preparado. Entonces los jóvenes que van a los seminarios, no sabían cómo se estructura un sermón, cómo se predica. Luego venían y se peleaban con su pastor, ¿no? Discutían. La verdad que no se aprende para eso, ¿no? Para desacreditar a nuestro pastor o discutir, pero sí nos ayuda para que nosotros conozcamos lo que es correcto. Y aprendemos cuando vemos los errores, los demás estamos mirando, a veces no, así no lo voy a hacer. Eh, Muy bien. Así es. Continuamos entonces. Y Malaquías, que está en contra de este falso optimismo que tenía toda la nación judía, sin excepción, que habían perdido su objetivo de ser luz a las naciones. Entonces él dice, amonestando, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Dice Malaquías. Voy a leer ese texto, es impresionante. Malaquías, un mensaje poderoso, ¿eh? A la nación judía. Es famoso por el pago de los diezmos, ¿no? Solamente por eso. El día del juicio. El capítulo 3 de Malaquías. Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente en su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, hablando de la venida del Señor. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en juicio. ¿Amén? Hay Amén. una advertencia que a través del juicio de Dios, como hoy decía el hermano, que no se predica el juicio. El juicio es tomar conciencia de que necesito arrepentirme, necesito un salvador. Amén. Si no hay un juicio, si no hay un infierno, entonces pues, como dice, comamos y bebamos, porque mañana morimos y no hay ningún problema. Entonces la gente debe saber que hay un juicio, hay un infierno, hay un castigo eterno. Eso no, crea en la gente la necesidad de un salvador, la necesidad de arrepentimiento. Como dice allí, hemos leído ya, ¿no? Luego purificado se sentará para afinar, para Jehová ofrenda. 3, 2, 3. El propósito inicial de Cristo fue traer un fuego purificador para Israel y no la realización de sus esperanzas nacionalistas. Interesante, subraye eso, ¿sí? Eso es. Desde un momento el Señor, ya los profetas anunciaron no lo que ellos esperaban, pero ellos seguían con esa mentalidad tan estructurada, tan una mente que la han hecho como un lavado, que no comprendían, no veían. ¿Eh? Por eso dice, el propósito inicial de Cristo fue traer el fuego purificador para Israel, limpiarlos, cambiarlos, transformarlos, y no la realización de sus esperanzas nacionalistas. Mm. Qué desilusión para ellos cuando ven que no se concreta lo que ellos esperaban. Es lo que pasó cuando veían a Jesús, ellos se desilusionaron, esperaban otra cosa. Pasa con muchos creyentes cuando vienen a la iglesia y ellos esperan solamente una realización de metas eh, personales, Mm. solamente pensando en sus propios proyectos, no en el proyecto de Dios. Y Propias luego se metas. van. ¿Y alguien dijo algo? Ah, sí, pastor, sí, pues pasa eso en nuestras congregaciones. A veces cuando sucede, vienen las tempestades, nos vamos, pastor. Sí, Y así a veces somos, y así pasó con el pueblo de Israel también. Ellos cuando venían otras corrientes de otras naciones, ellos se iban incluso a sacrificar sus propios ídolos y se acostumbraban a eso. Y para sí, purificarse traían sus ofrendas, sus diezmos, sus sacrificios al altar, al templo, y ni siquiera ya no traían a un cordero indefecto, a un cordero sano, tierno, no, sino que mutilado, dice, sí. traían lo que les sobraba. Se Amén. habían perdido la dirección completamente este pueblo Totalmente, sí. escogido por Dios. Una cosa que debemos de tomar como ejemplo ello también, que debemos de escoger lo mejor para el Señor. Y que a pesar que vengan tantas tribulaciones, que estemos así firme y como dice usted, pastor, el diablo huirá, huirá. Amén. Así es. Así es. Bien, bien, hermana Aide. Es exactamente así. Mantenernos firmes. Hay veces que, por eso desde la oración del Padre Nuestro, ¿no? Dios, un pastor decía algo tan interesante, lo de esta oración. Nosotros en la oración, dice, no hay mejor para mí definición para la oración, es el ser colaboradores de Dios. Interesante. Nosotros, como siervos de Dios, colaboramos con Dios, ¿sí? Para que se haga su voluntad. No es que Él colabora conmigo, no es que Él esté a mi servicio, yo estoy a su servicio, es totalmente diferente. Yo le sirvo, Él no es que me sirve a mí. Entonces yo oro colaborando con Él, me uno a Él para que
podamos decir, venga su reino, hágase su voluntad. Amén. Para que su voluntad se haga así como en el cielo. Aquí. Pastor, Bien, sí, sí, estaba viendo me sorprendió escuchar en la última parte de lo que pusieron de las lecciones del libro de los mártires, de la voz de los mártires, sí, del perdón. Eh, y me sorprendí pues, porque de verdad, pues y eso fue lo que no tuvieron pues los judíos, ¿no? El perdón frente a sus explotadores, ¿no? Eh, bien, para un misionero, pues, que sufre persecuciones, insultos, muertes, flagelos, torturas, ¿no? Es importantísimo, pues, el perdón, porque si no, de otra manera no podría predicar a ese Cristo, ¿no? Que nos enseñó a perdonar y a orar por los enemigos, ¿no? así Pero es. los judíos no entendían eso, ellos querían la venganza nada más, pero la venganza y de Sí, que Dios los castigara, pues, ¿no? Que castigara al pueblo gentil que no sabía ni nada de él, ¿no? Y, exactamente. ¿no? Y de verdad me ha sorprendido y estoy interesado en obtener ese libro de lecciones. Sí, Y en cuanto se refiere de la iglesia, pues sí, mucho se practica ahora en la iglesia la doctrina de la prosperidad, ¿no? Y muchos dicen, apenas entran a la iglesia, sí, toda alegría, todos, y preguntan cómo se encuentran bendecidos, pero ese bendecidos que ellos piensan no es las bendiciones que nosotros necesitamos. Eh, ellos no aceptan, por ejemplo, que uno esté enfermo, claro, que uno esté pasando sufrimientos, aflicciones. No, ¿cómo va a ser, hermano? Ahora, ¿cómo va a ser? Estás mal, de repente estás por ahí pecando, tienes ahí tus cositas y el Señor te tiene así, pero no, pues el Señor es un Señor de sufrimiento. Jesús mismo sufrió, nos enseñó y ahí mismo dicen en Isaías, ¿no? Es un Señor de sufrimiento. Es, es experimentado en dolores. Dice, no tendrá atractivo que ni siquiera, lo veremos sin atractivo que ni siquiera lo deseemos, dice, ¿no? ¿No? Y así, pues, ¿no? Este, los sufrimientos nos ayudan, nos ayudan mucho exactamente. Sí, a sí, estar sí. siempre, a darnos cuenta que lejos de Él no podemos hacer nada, a darnos cuenta de que somos dependientes de Él, estar siempre a sus pies, ¿no? Así Siempre. es, así Y ya, es. Sí, es el sufrimiento muchas veces es ese fuego purificador que Dios usa para amén. Ujú. limpiar, Sí, pues. para limpiar. Así es, hermano José Luis. Muy bien, muy bien. Exactamente. Continuamos entonces. La naturaleza de su reino. Eh, los líderes judíos erraron porque no entendieron la verdadera naturaleza del reino. ¿Sí? Cristo vino a establecer el reino de Dios, pero no fue esto lo que el liderazgo judío imaginó. Ellos no esperaban el reino de Dios en realidad. Ellos esperaban un reino físico y Cristo trajo un reino espiritual. ¿Sí? Esto fue para ellos un choque, les nubló la vista, no entendieron, aún viendo, es decir, Jesús les mostró. Si no creen, dice por las palabras, crean por las señales, por las señales. Ellos escuchaban y ellos veían, dice que nadie hablaba como él, no se ha visto, no se ha escuchado hombre hablar así. Y cuando veían los milagros tan extraordinarios,
Aún así, ellos decían, justo también estaba leyendo sobre eso, decía, por Belcebú, decían, acusaban de que Jesús sanó y liberó a ese sordo mudo por el príncipe de los demonios. Por Dios, una blasfemia terrible. ¿Hasta qué extremo llegaba la ceguera espiritual? Es decir, no mirar lo espiritual. Cuando compartía la vez pasada sobre el mensaje del hijo pródigo, vieron que ahí habla de un banquete, ¿no? Banquete, ropas, la mejor ropa, anillo en sus manos. Entonces yo decía a ellos, para mí esta es una ilustración de esa fiesta y de ese banquete espiritual. No digo que pueda haber alguna fiesta también, algún banquete como añadidura, pero espiritual porque el gozo y la presencia de Dios por haberle recibido, haberse transformado, limpiado. Es decir, no hay banquete que se compare, ¿no? No hay comida que se compare, no hay celebración que se le compare con esa celebración del cielo que los ángeles celebran. El gozo de la presencia de Dios no tiene comparación. Y cuando habla de la vestidura, la mejor ropa, habla de la ropa del perdón, la ropa limpia, ¿sí? Entonces, todo es primero espiritual. La espiritualidad, eso debe afectar luego nuestra naturaleza. Debe afectar toda la parte humana nuestra, física, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros negocios. Todo debe ser impregnado, afectado por la naturaleza de Dios, por la parte espiritual. No lo contrario. No lo vamos a comprender nunca el mensaje de Cristo. Por eso los judíos no entendían, porque ellos esperaban un reino físico. Y él hablaba de un reino espiritual. Bien, pasa hoy exactamente igual, ¿eh? A veces hay dureza como los mismos judíos. Pasa igual. Los evangelios registran varios encuentros que tuvo Jesús con los líderes judíos. La respuesta de estos a su enseñanza acerca del reino nos muestran la firmeza de sus propios conceptos al respecto. Ellos eran firmes en el concepto que tenían, si no lo movían de ahí. Imaginemos cuál sería el posible pensamiento de los dirigentes judíos cuando Cristo proclamaba su mensaje. Jesús, por ejemplo, su mensaje decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4:17, por ejemplo, ¿no? Cuando un judío escuchaba esto, eh, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué decían? ¿Cómo respondían en su mente? Ellos decían, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con el reino? ¿No es la condenación del maligno sistema político romano lo que debe eh, castigarse? Dice, no debe caracterizarse, ahí está mal escrito. Lo que debe castigarse en la venida del reino. ¿Se entiende eso? Fíjense, ellos le decían, arrepentíos, le decían a los judíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ellos dicen, ¿qué tiene que ver con arrepentimiento nosotros? Como diciendo que se arrepientan los romanos y su sistema opresor, ¿eh? Que se arrepientan los gentiles que ignoran la ley de Dios. Ellos contradecían lo que Jesús decía, ¿eh? Él decía, el que, por ejemplo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por ejemplo, ¿cómo respondió un judío a eso? ¿Eh? ¿Cómo voy a volver a nacer? Bueno, No Nicodemo puede. decía, Nicodemo el que estaba un poco más abierto, por lo menos, él decía eso. Pero otros judíos más endurecidos todavía decían algo, pero ellos decían, nosotros, ¿por qué tenemos que nacer? ¿Eh? Nosotros ya hemos nacido en el pueblo de Dios, en el reino de Dios. Somos hijos de Abraham. Interesante, interesante. No entendían.
Yo me acuerdo cuando no era creyente, yo siempre cuento eso que yo no entendía el mensaje cuando se predicaba el Evangelio, pero cuando decían ellos, eh, arrepentidos y abre tu corazón, recibe a Jesús. Yo decía, pero si yo porque me arrepentí, si yo no maté a nadie, ¿no? Yo soy una persona mala. Eh, y yo otra cosa decía, no entendía, era, ¿cómo voy a abrir mi corazón? Yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo hago para abrir? Que lo reciban. Si yo no lo rechazo. Entonces yo en mi mente decía, yo no los entiendo. Realmente no los entiendo. Y no entendía. Y escuché yo varias veces mensajes claros del Evangelio, me predicaban por la radio, por distintas formas. A mí me gustaba escucharlos. Escuchaba cuando llegaba a esa parte de que reciba a Jesús, no los entendía. Porque estaba bloqueado, cerrado. Por eso Dios en su gracia, digo yo, ¿no? Lo que es la gracia de Dios en su misericordia, Él vino a mí de forma sobrenatural, directamente, ¿no? Dios algo tremendo. Caí bajo esa presencia, algo parecido al apóstol Pablo, caí bajo esa presencia de Dios y fui transformado hacia el instante, ¿no? Es tremendo. Que Dios hace en misericordia cuando uno no entiende. Y eso pasó con muchos judíos, seguramente muchos para que creyeran, como el apóstol Pablo, si no, ellos nos seguían persiguiendo, seguirían sin creer. Muy bien, muchos judíos devotos esperaban un Mesías que iban a conducir a la nación, los iba a despojar del yugo romano. Jesús de Nazaret, con su mensaje del reino, fue tan diferente de sus expectativas que no tenían ojos para ver y oídos para oír. Únicamente podían responder con incredulidad y rechazo. Fue interesante esto, ¿no? Fue esta falta de entendimiento lo que finalmente condujo al más significativo evento de la historia. ¿Qué La crucifixión, la resurrección de nuestro Señor. Porque pensar que no es que los gentiles lo crucificaron, ¿no? El mismo pueblo. Es tremendo, ¿sí? El pueblo para el cual él vino. Y él dice, yo vine primeramente para el judío. Pablo también dijo, primero al judío, luego al gentil. Primero los judíos. Cuando mandó Jesús a sus discípulos, dice, por camino de samaritano, por gentiles no vayáis, vayan primero a las ovejas La- perdidas de Israel. Con qué eh, amor. Amén. ¿Alguien habló alguien? A eso se refería al mismo pueblo, pastor, al mismo pueblo Sí, judío, al mismo pueblo de Israel, perdido. sí, A los suyos vino, pero los suyos no lo aceptaron. no lo recibieron. Sí. Hoy sucede también muchos, cuando dice Hebreos, eh, no endurezcáis cuando oigan la voz del Espíritu Santo, dice, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo el pueblo en Meribá, y endurecieron su corazón, es decir, ellos escucharon la voz de Dios, pero endurecieron su corazón. Habla también de un corazón engrosado. Como te digo, ¿qué es un corazón engrosado? Es un corazón duro y un corazón engrosado. ¿Qué dicen los médicos, los nutricionistas que uno debe hacer cuando tiene el corazón con grasa, por ejemplo, ¿no? O el hígado, ahí sería el hígado grasoso, El hígado engrosado, o sea, el lleno de grasa. hígado, el hígado engrosado. Dice, tenés que parar de comer. O sea, tiene que hacer ayuno. Si no para de comer va a reventar. Es decir, el pueblo de Israel, de recibir tanta abundancia, tanta bendición de Dios, que el corazón se sienten engrosados, se sienten como que ellos ya no necesitan, ya no es para ellos, ellos ya se la saben,
hay una suerte de soberbia, ¿sí? Entonces, esa arrogancia, esa soberbia no les permite recibir el Evangelio que viene con poder, pero con mucha sencillez. El apóstol Pablo dice, al Señor le agradó salvar a través de la cura de la predicación del Evangelio. La locura de la predicación. Para algunos es una locura. Estamos todos locos. Leemos esto y terminamos. Cristo y el reino. La visión de un reino universal fue parte integral del plan de Jesús desde el principio. El hecho de que una de las tentaciones del desierto involucró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, decía Satanás, Mateo 4:8, es evidencia concluyente. Cristo aspiraba un dominio mundial desde un comienzo, ¿sí? La tentación consistió en tomar una vía corta a esta noble meta. Eh, es- Al adoptar los métodos del diablo en su rechazo a estos métodos, Jesús escogió el sendero del sufrimiento y de la redención que encontró delineada en las Escrituras. Es decir, interesante eso, es decir, el enemigo tentó a Jesús sabiendo el propósito de Jesús como Mesías, como Reino. Postrare, te voy a dar todo el reino. Lo que Jesús realmente iba a hacer luego. Lo que el diablo le ofreció fue, claro, cortar camino, por otro lado. Jesús dijo, no, es interesante. El primer mensaje en Nazaret muestra que el propósito de su vida se extendía mucho más allá del pueblo de Israel. No le sorprendió que aún su propia gente no recibiera su mensaje. Dijo él, los profetas siempre han encontrado más fe entre los extranjeros que entre su propia gente. Lucas 4:24. Entonces, él dio un ejemplo. Por ejemplo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda Sarepta de Sidón. Lucas. También Elías ejecutó el maravilloso milagro de reaprovisionar a la harina y el aceite en casa de una viuda gentil. Luego también Eliseo con Naamán el sirio. Es decir, vemos que siempre el Señor encontró más disposición, ¿sí?, del pueblo gentil. Amén. Bien, hermanos, estamos Amén. concluyendo entonces por el día de hoy. Alcanzarlos con todo, que la hora avanza, los tiempos son cortos, nos queda una última clase, y que nos preparamos para la próxima, la última. Amén. Amén, Vamos pastor. a terminar con una oración. Me gustaría que pudiéramos orar por nuestra hermana Aide nuevamente, ¿sí? Por su salud, que Dios